Karina, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Después de mucho tiempo, yo calcularía así, a grosso modo, de repente me equivoco en 1 o 2 años, después de varios años, Susana Villarán va a juicio. Mira, y es algo similar que está sucediendo con todo el equipo especial. En el caso de Ollanta-Humala, por ejemplo, se obtuvo una decisión en primera instancia después de 10 años. Ahora, en el caso de Susana Villarán, después de idas y vueltas, porque la acusación habría sufrido algunos reveses, correcciones, etcétera, por fin este caso va a pasar a juicio oral, tal como lo acabas de anunciar, Karina. Ahora, este va a ser un mega juicio. No solamente tenemos alrededor de 19 imputados, y ahora acusados, y tenemos, por ejemplo, alrededor de 378 testigos, Karina. Tenemos otro tanto de pruebas documentales que ha presentado la Fiscalía, también la Procuraduría y cada uno de los imputados. Así es que el juicio va a ser de larga duración. Tú lo mencionaste, esperamos de que el inicio del juicio conlleve también de que las sesiones sean permanentes, es decir, 1, 2 o 3 veces por semana. Para avanzar rápido. Porque en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, se señalaba las sesiones 1 vez por semana, ¿no? Y este juicio a esa velocidad iba a culminar en 5 o 6 años. Esperemos de que en este juicio, pues el tribunal, que por cierto es parte del tribunal que condenó a Ollanta-Humala, pueda avanzar de una manera más célere de la que esperamos. Entonces, este es un mega proceso y hay que recordarle a todos los que nos están escuchando o viendo en este momento que Susana Villarán está encausada por los dineros ilícitos que recibió para la campaña. Son dineros de OAS y de Odebrecht. Sí, para las campañas del no, ¿verdad? Y también para la reelección en su etapa de alcaldesa de Lima. ¿Qué es lo que sucedió? Simplemente de que ella recibió dineros por parte no solo de Odebrecht, sino de muchas otras empresas consorciadas que están precisamente consignadas en este auto de enjuiciamiento y que van a responder como terceros civiles. Es decir, que si se les logra imponer una sentencia condenatoria en contra de los imputados, pues serán estas empresas, incluyendo la de Odebrecht, las que puedan, en este caso, solidariamente desembolsar dineros a favor del Estado, en este caso de la Procuraduría. Pero son varias empresas, ¿no?, consorciadas que financiaron las campañas del no, financiaron la reelección de Susana Villarán. Pero lo grave de esto, Karina, a diferencia de los demás casos en los cuales Odebrecht ha financiado campañas políticas, es de que la financiación se realizó a favor de una funcionaria pública. Estamos hablando nada menos que de la alcaldesa de Lima en la campaña del no y también alcaldesa cuando se intentó reelegir para el periodo municipal. Y no solo ello, sino que estas empresas con algunas consorciadas tenían contratos con la municipalidad. Y eso es lo grave de esto, porque ninguno de los otros casos del equipo especial de Odebrecht, Lavajato, Karina, ha tenido imputados como funcionarios públicos. Por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori, ella jamás fue presidenta de la República, en alguna oportunidad fue congresista, pero nunca ha sido juzgada como funcionaria. En el caso de Ollanta-Humala, las campañas precedieron más bien al ejercicio de la función presidencial. Este es el caso, diría yo, más paradigmático y en el que existen incluso más pruebas abundantes respecto a la culpabilidad de Susana Villarán. De hecho, Karina, también se señala de que ella públicamente reconoció de que sí había, precisamente aquí en Exitosa, que sí en efecto recibió dineros por parte de Odebrecht y de sus consorciadas para el financiamiento de estas dos campañas políticas. Entonces, yo creo que al menos el círculo probatorio por parte de la Fiscalía está cerrado. Yo creo que más bien es una pregunta de qué delitos van a prevalecer en la decisión que vaya a tomar este tribunal, porque tú acabas de leer que son muchos delitos los que se le imputan, desde el lavado de activos, todos los delitos de corrupción de funcionarios, desde colusión, cohecho y la asociación ilícita. Es por ello la cantidad de años que está solicitando la Fiscalía, nada menos que 29 años de prisión. La decisión final va a implicar de que el tribunal valore qué delitos sí están probados o cuáles no, y puede eventualmente reducir los años o confirmar una pena de 29 años. Eso ya depende de lo que se desarrolle en el juicio. ¿Y aquí qué tiene que ver, qué papel juega esta nueva ley del Congreso de la República respecto a la edad? Porque recordemos que Susana Villarán, cuando
fue la pandemia que vivimos todos, la del COVID, ella salió del penal y pasó a prisión preventiva en su casa, a prisión domiciliaria, porque tenía diferentes dolencias. Bueno, eso sí, en efecto se tomó en cuenta ello a raíz de la pandemia y que se tenía que prevalecer la salud de las personas. Es por eso que la mayoría de personas que habían sufrido prisiones preventivas salieron en libertad y muchas otras se les impuso la detención domiciliaria, como en el caso de Susana Villarán. Y es importante lo que tú mencionas, la edad. El Congreso de la República ha emitido una norma en la cual los mayores de 80 años ya no van a ir a prisión así la condena sea efectiva, sino que o bien, en el caso más grave, mantienen toda la pena con una detención domiciliaria o bien con comparecencia con restricciones, precisamente por la edad. De hecho, hace poco Alejandro Toledo lo solicitó ante el juez competente. Sin embargo, no le concedieron ello porque la sentencia todavía no es firme. Pero ya los mayores de 80 años, habría que ver cuántos años tiene Susana Villarán para que eventualmente pueda acceder. Pero así no tenga los 80 años, cuando las cumpla puede solicitar acogerse a esta norma que la beneficiaría. Ahora, por favor, pasemos a lo que también ha sucedido el día de hoy, y es que hay una nueva denuncia constitucional. En la Fiscalía de la Nación ha denunciado a Dina Boluarte y también a Santibáñez, su exministro del Interior, por encubrimiento personal a él y a ella, por omisión de denuncia y por esto de desbalance patrimonial. Hay 650,000 soles de desbalance patrimonial y por no poner en su declaración jurada el Rolex. Esto, ¿hasta dónde puede llegar? Porque ella es presidenta de la República en funciones. Sí, es un caso un poco complejo, Karina. Estamos hablando de dos denuncias constitucionales. Una de ellas vinculado al caso de Vladimir Cerrón, en la que se le imputa que ella habría utilizado el auto presidencial, así denominado el cofre, para trasladar a Vladimir Cerrón a un lugar y se ponga buen recaudo. Y omisivamente el ministro del Interior en su oportunidad habría omitido denunciar precisamente estos hechos. Esa es la primera denuncia que ya... Esa es la primera, sí, la Fiscalía de la Nación ya depositó ante el Congreso de la República, y va a tener que ser el Congreso de la República quien decida si es que es procedente o no esta acusación. La segunda de ellas tiene que ver con el caso Rolex, ¿no? Pero el caso Rolex, recordemos de que se dividió en dos casos. Uno de ellos, el tema del cohecho, porque supuestamente la presidenta de la República, conjuntamente con el Huayqui, gobernador de Ayacucho, habrían intercambiado favores. Ella recibió los Rolex a cambio de incrementar las partidas presupuestales al gobierno regional de Ayacucho. Y por eso ya hay una denuncia constitucional en el Congreso de la República. Y esta es ya la segunda parte del caso Rolex, porque también se abrió una investigación en contra de Dina Boluarte por un enriquecimiento ilícito, es decir, un incremento patrimonial injustificado. Y ahí vienen las cifras que tú acabas de mencionar, no solamente por las joyas, sino por sus cuentas, porque no cuadrarían los ingresos con los egresos. Y esta es la segunda denuncia constitucional vinculada al caso Rolex, y también la que ahora acaba de formular la Fiscalía de la Nación. Se ha partido en dos. Entonces, una es con el Huayqui y esta es la segunda parte. Esta es la segunda porque cuando se investiga, Karina, el delito de enriquecimiento ilícito, lo que tiene que hacer la Fiscalía es acopiar pericias contables que toman algo más de tiempo que otros delitos, como el delito de cohecho, en la que solo tuvo que corroborar si hubo un intercambio de favores. Es por eso que esta es la segunda parte, digamos, de los hechos vinculados al caso Rolex. Y hay algo interesante. ¿Por qué la Fiscalía el día de hoy está que formula acusación tras acusación? Ya van alrededor de 5 o 6 acusaciones en contra de la presidenta de la República y otros también exministros. Y yo creo que tiene que ver, Karina, con este recurso que se presentó ante el Tribunal Constitucional, una contienda de competencias, de cara a que el Tribunal Constitucional retrotraiga la interpretación de que un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones no puede ser investigado. Ya el Tribunal Constitucional tendría que decidir esa demanda competencial que en su oportunidad interpuso el Poder Ejecutivo. Ello quiere decir que si el Tribunal Constitucional le da la razón al Ejecutivo, entonces van a tener que suspenderse todas las investigaciones. Y ante la opinión pública queda
esto sin investigar. Por supuesto, entonces yo creo que la Fiscalía está tratando ya de formular sus acusaciones, es decir, de culminar las investigaciones pendientes a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional. Pero ya algunos tribunos han adelantado opinión sutilmente, Karina. Gustavo Gutiérrez Tixe, también la propia presidenta del Tribunal Constitucional, que han opinado en muchos medios de comunicación que una presidenta no puede estar ocupada, ¿verdad?, despachando con sus abogados para las investigaciones en lugar de estar pues cumpliendo sus propias funciones presidenciales. Así es que yo creo que sí existe una alta probabilidad de que el Tribunal Constitucional decida a favor de la presidencia y volver a esa vieja interpretación, Karina, en la cual los presidentes no podían ser investigados, ¿verdad? Esto se inició con Martín Vizcarra, que sí, por ejemplo, Zoraida Ábalos abrió una investigación, pero dijo, vamos a suspender la investigación hasta que culmine su mandato. Pero se corre el riesgo de que se puedan perder pruebas. Ese es el elemento fundamental, Karina, porque ¿qué pasa si se está investigando, por ejemplo, un delito de cohecho o colusión y tienen que transcurrir 4 o 5 años hasta que culmine su mandato el presidente? Recién en esa oportunidad la Fiscalía va a poder requerir documentación, realizar diligencias, toma de declaraciones, etcétera. Pero hay algo importante. En uno de los recursos que presentó la defensa de Pedro Castillo respecto al delito de rebelión, la Corte Suprema, Karina, señaló que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un presidente en ejercicio de sus funciones. Y es por eso que el Ejecutivo presentó esta demanda, no solamente en contra de la Fiscalía, sino también en contra del Poder Judicial, porque ambos avalaron que sí, un presidente en el ejercicio de sus funciones podía ser investigado. Yo quiero que veamos juntos qué es lo que ha contestado el exministro Juan José Santibáñez frente a esta denuncia donde se señala a Dina Boluarte como haber encubierto la huida de Vladimir Cerrón y a él también estar detrás de esta huida. ¿Qué es lo que ha puesto en su Twitter? Pone lo siguiente: cuando no existe fundamento ni medios probatorios para fundamentar una denuncia, solo puede definirse con un término: locura. Es decir, él enlaza el Twitter del Ministerio Público donde se detalla la denuncia constitucional, el comunicado de la denuncia constitucional, y le dice al Ministerio Público que es una locura lo que ellos hacen. Usted como penalista, ¿piensa que no hay suficientes, cuando no hay suficientes elementos, la Fiscalía de la Nación determinan hacer una denuncia constitucional o debe haber algo que gatilla esta denuncia? Bueno, de todas las denuncias que ha presentado la Fiscalía de la Nación en contra de la Presidenta de la República, si hay que decirlo, esta es una de las más débiles, pero no significa que no amerite seguir investigando. Porque recordemos de que la prensa ha investigado mucho acerca de quién realmente ha trasladado a la presidenta en el vehículo presidencial. De hecho, que también ya luego se habló de Míconos, que hacía ella en este balneario, etcétera. El secretismo de la presidenta de la República es lo que ha hecho que todos sospechen. El secretismo y la falta de explicaciones. El caso Rolex, por ejemplo, también se inició ante la ausencia de explicaciones por parte de la Presidenta de la República y muchos otros casos, incluso el caso de las cirugías, ¿no? La Presidenta nunca dio explicaciones y pues la Fiscalía tomó cartas en el asunto. Bueno, y salió con la nariz distinta, entonces ahí estaba la prueba evidente. Y era una prueba que no implicaba únicamente una intervención quirúrgica, Karina, porque todos tienen la libertad de poder someterse a este tipo de intervenciones, sino que ante la ausencia de un primer y segundo vicepresidente, ella tenía la obligación de informar al presidente del Congreso de la República de su ausencia. Da igual qué tipo de intervenciones, a la qué tipo de intervención ella se someta, pero tenía que informar, claro, y omitió ello, y tenía que informar al presidente de la República. Así es que el día de hoy existen una serie de denuncias, acusaciones que acaba de formular el Ministerio Público, pero esta en contra de Dina Boluarte y de Santibáñez me parece una de las más débiles, pero repito, no significa que no amerite seguir siendo investigado en una segunda etapa. Y hay más noticias porque el día de hoy Brasil ha suspendido la cooperación jurídica internacional con el Perú por los casos que involucran a Odebrecht. ¿Qué significa esto? ¿Se caen todos los casos que nosotros tenemos con cooperación internacional venida desde el Brasil? Porque en realidad
casi todo el sistema lavajato aquí en el Perú está sustentado por la cooperación internacional. Sí, de un tiempo a esta parte, Karina, la judicatura brasileña, a raíz de las decisiones que emitió el juez supremo Toffoli, ha ido impidiendo que las pruebas que se consiguieron en Brasil sean actuadas en nuestro país. De hecho, incluso recordemos en el juicio Ollantumala, Marcelo Odebrecht y los demás, de la declaración que brindaron etapas previas, no participaron en el juicio oral, porque el juez precisamente les prohibió que ya participen dentro de este juicio. ¿Por qué? Porque en Brasil, este contubernio entre el juez Moro y Dallagnol, que era quien dirigía las investigaciones, se cayeron por parcializadas, ¿no? Porque ellos coordinaban a ver cómo de alguna manera perjudicar a Lula. Es por eso que se anuló esta sentencia en contra de Lula. A partir de ello, ya la judicatura fue tomando decisiones de anular sentencias condenatorias y obviamente muchas de esas pruebas fueron trasladadas a nuestro país. En ese momento se pensó que ya todos los casos lavajato en nuestro país se caían. Sin embargo, ello no fue así. Una clara muestra es el caso de Ollantumala. Si bien es cierto, no participaron los funcionarios brasileños en nuestro país en el juicio oral, lo que hicieron los jueces es tomar en cuenta sus declaraciones que habían ellos brindado en etapas previas, en la indagación preliminar o en la etapa preparatoria. Igual las tomaron en cuenta. Así es que el hecho de que ahora se cierre la cooperación internacional y ya no exista cooperación internacional no lleva digamos, en base a esta premisa, a la conclusión de que los casos en nuestro país se van a caer. Eso en principio no, porque el claro ejemplo es el caso Ollantumala. Pero sí va a debilitar muchos de los casos que se encuentran, por ejemplo, en investigación preparatoria o quizás en una investigación preliminar, porque ya Brasil no va a enviar ninguna documentación, no va a permitir que declaren los funcionarios brasileños, no va a permitir que se den actuaciones o diligencias propias para la consecución de prueba en Brasil. Pero ya los casos que están por entrar a juicio oral, por ejemplo, el que acabamos de comentar de Susana Villarán, o los casos que ya están en curso en un juicio oral, o los que estén en etapa de control de acusación, no necesariamente se van a ver perjudicados, pero sí aquellos que están en etapas previas. Es mentira entonces lo que dice el abogado de Nadine Heredia desde Brasil, que los jueces aquí en nuestro país han actuado ilegalmente porque han interpretado la ley distinto a lo que interpretó Brasil. Bueno, es que hay un tema importante. Cuando uno consigue una prueba violando derechos fundamentales, esa prueba en realidad se denomina prueba prohibida y no debería ya de ser tomado en cuenta. En Brasil, en base a eso, se anularon muchos procesos, sentencias. Pero no hay un criterio de conciencia aquí en nuestro Claro país. que sí, es decir, nuestro país es autónomo, los jueces son autónomos, porque muchas de las decisiones que se tomaron en Brasil no necesariamente los jueces peruanos las van a compartir. El caso de Ollantumala fue patente. Los jueces peruanos valoraron de manera distinta las declaraciones de los funcionarios brasileños. Entonces, no significa que se va a caer, pero sí las debilita, ¿no? Porque una sentencia en nuestro país que tome en cuenta pruebas o testimonios que, por ejemplo, han sido obtenidas con coacción, direccionadas, debilita de alguna manera la legitimidad de las decisiones. Sin embargo, no significa de que nuestros jueces peruanos sean autónomos en la interpretación, resguardando naturalmente el derecho de conseguir una prueba de manera lícita. ¿Y cómo debilita ya para entenderlo en la cancha? Es decir, con esa sentencia se podrían ir a instancias internacionales a decir, mira, esta prueba fue ilegítima en el Brasil y con esto me han sentenciado. Mira, de hecho, el caso de Keiko Fujimori se cayó por deficiencias dentro de la acusación. Pero hay deficiencias que se las han endosado al fiscal, pero han sido deficiencias nacidas por pruebas declaradas ilegítimas en Brasil. Al día de hoy todavía no hay un pronunciamiento, al menos por parte del ámbito constitucional, por ejemplo, donde se podría decir de que las pruebas prohibidas no tienen que ser valoradas y justificar una sentencia condenatoria. Yo creo que uno de los primeros casos que va a gatillar que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, se pronuncie en ese sentido, si se deben o no valorar estas pruebas, es el caso de Ollantumala, porque hay una sentencia en primera instancia, esperarían la de segunda y luego podrían activar en el ámbito constitucional, porque nuestra Corte Suprema sí ha validado de que esas pruebas sean utilizadas a través de diversos pronunciamientos en etapas previas. Muy bien, ha quedado clarísimo, muchísimas gracias.